bendición, hermanos, es estar acá nuevamente y poder juntos estudiar las Escrituras. Quisiera recordarles lo que hemos estado hablando acerca de Pablo en la segunda carta a los Corintios. Y ahí tenemos algunas situaciones que debemos de recordar, porque siempre es bueno saber qué es lo que se está diciendo antes para conocer y no agarrar solo un texto aislado, sino saber qué se viene desarrollando. El tema general de la carta es la defensa de Pablo, del ministerio de Pablo. Cuando miramos la primera carta, Pablo hace muchas correcciones a los hermanos en muchas malas prácticas que ellos tenían. Ellos tenían prácticas de tolerancia al pecado, aún hasta de llegar a negar la fe. Y Pablo usa un lenguaje bastante fuerte, a tal punto que algunos dijeron, bueno, en vez de cambiar, vamos a cuestionar o poner en duda mucho la autoridad de Pablo. ¿Quién es Pablo para nosotros que le obedezcamos? ¿Y por qué nos regaña? Esa es mucha la situación. A veces cuando hacemos algo malo, en vez de cambiar, comenzamos a decir, bueno, ¿quién es esa persona? Y por eso escribe la segunda carta, que se centra mucho en defender su ministerio. Hablamos de que del capítulo 1 al 7 habla sobre la naturaleza del ministerio, algunos planes que Pablo tenía que no pudo realizar. Y en los capítulos 8 y 9, la ofrenda a los pobres de Jerusalén. Luego en el capítulo 10 vuelve con el tema de la defensa del ministerio de Pablo. Y vuelve en los primeros versículos, y habíamos hablado de la militancia intelectual en la fe. Estar preparados en la fe con conocimiento. Es sumamente importante el conocimiento. Es básicamente imposible actuar bien sin conocer, hermanos. Y a veces dice uno, yo puedo actuar bien por casualidad, hacer algo bueno. Pero eso no le da la gloria a Dios y por lo tanto solo tiene apariencia de bueno. Para actuar correctamente se debe conocer la voluntad divina. Y si nosotros con el propósito de glorificar a Dios actuamos, entonces eso sí es algo bueno y agradable. Si es solo actuamos por casualidad, no sale algo bueno, eso en el tribunal de Cristo va a ser paja, heno, hojarasca, porque no es para la gloria de Dios. Y por eso es sumamente importante el conocimiento. Y el conocimiento que tenemos acá, hermanos, hay que observar que está listo. Debemos de estar listos en el conocimiento. Dice el versículo 4, para la destrucción de fortalezas, derribando el versículo 5, argumentos y toda avidez que se levanta contra el conocimiento. Pero eso solo es posible si estudiamos las Escrituras iluminados por el Espíritu Santo. Y dice, estando prontos para castigar la desobediencia, aun cuando, pues, podríamos decir, hasta que vuestra obediencia sea perfecta.
Y ahí tenemos ese contexto de estudiar, de conocer. El conocimiento también sirve para la corrección, inclusive para nuestra propia corrección. No es para que diga, el pastor tiene que conocer para corregir, no. Tenemos que conocer para encaminar nuestras vidas. Y hermanos, el contexto habla del intelecto. Debemos de estar preparados en el conocimiento de la fe. Pero algo que pasa muchas veces con el conocimiento es de que las personas se vuelven soberbias en el conocimiento. Y aún se puede ser uno soberbio creyendo en la fe. Y voy a decir una cosa, hermanos, que creo yo que es importante cuando vemos el desarrollo de la iglesia en Guatemala. Antes tal vez no habían personas tan estudiadas en las iglesias. Personas que, como les digo, pueden llegar a tercero primaria. Tampoco era la costumbre estudiar mucho, pero conocían las escrituras. Ahora estamos llenándonos de licenciado en no sé qué, licenciado en no sé cuánto de la universidad e ignorantes en la fe. Y eso es sumamente triste. ¿Y por qué ignorantes en la fe? Porque es más divertido ir a una iglesia donde no estudian nada y que nos den moral a venir a estudiar teología, si eso es difícil. No queremos hacer el esfuerzo intelectual. Queremos sentir la sensación a veces de la religión, porque tenemos una tendencia religiosa por naturaleza. Y los dos extremos son malos. Inflarse por el conocimiento, pero también no conocer es malo. Y si el Señor nos dio la bendición de estudiar algo fuera, salir de primaria, de secundaria, de la universidad, qué gran bendición, qué bueno. No descuide lo más importante, que es la fe, estudiar las escrituras. Debemos de estar preparados contra toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, para llevar cautivo el pensamiento a la obediencia de Cristo. Eso es lo que nos acaba de decir en el versículo 5 del capítulo 10. Para eso es el conocimiento, para no dejarnos llevar por cualquier cosa, para derribar esos argumentos y llevar nuestro pensamiento cautivo. La fe, hermanos, es libertad en Cristo, pero no es libertinaje. Recuerden de eso, es llevar el pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Entonces debemos de recordar esta situación sobre todo con el intelecto, y recordemos que en la primera carta a los Corintios, una de las cosas que ha pasado es de que ellos mismos se autoproclamaban maestros o querían seguir a maestros como Pablo. Unos se peleaban, yo soy de Pablo, yo soy de Silas, yo de Apolos. Espero que se recuerden eso, está en los primeros capítulos de la primera carta. Y es justamente la misma situación, que no han cambiado, muchos no han cambiado. Y por eso también en esta segunda parte sube bastante de tono
la carta de Pablo. Así que veamos desde el versículo 7 lo que sigue en el capítulo 10, pero antes los invito a orar. Señor, te alabamos y bendecimos tu santo nombre. Ayúdanos, Señor, a comprender lo que aquí está escrito. Señor, que cambien nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a que tener siempre presente en nuestra meta el querer ser hijos que te honren a ti cada día más y más, con conocimiento. Señor, bendícenos, ayúdanos a cumplir tu voluntad. Guíanos, que tu Santo Espíritu nos guíe, Señor, y nos dé la fortaleza, que cuando Él ponga el querer, Señor, y el hacer las cosas, nosotros no endurezcamos nuestro corazón y hagamos a un lado esa motivación, esa fortaleza que tu Santo Espíritu nos da. Bendice, Señor, este tiempo de estudio y ayúdanos a cambiar cada vez más nuestras vidas. Te pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Dice, hermanos, el versículo 7, miráis las cosas según la apariencia. Si alguno está persuadido en sí mismo que es de Cristo, esto también piense por sí mismo como Él es de Cristo. Así también nosotros somos de Cristo. Y recordemos que es un tema que ha tocado con anterioridad la percepción, mirar las cosas según la apariencia. Ver las cosas, hermanos, implica juzgar. Ver la apariencia física según como el mundo la ve. Si el mundo dice que algo es bueno, nosotros no tenemos que decir que es bueno si la Biblia no lo dice. Pero muchas veces como que vamos en automático y no nos podemos a reflexionar de que eso no es agradable a Dios, sino que como todo el mundo lo hace, yo también voy ahí. Y ellos tienen esa tendencia a meter su entorno a la iglesia. Y parte de eso es mirar las cosas con la apariencia. Por eso juzgaban mal a Pablo. Por eso también interpretan mal a Pablo. Porque si juzgamos según las cosas del mundo, hermanos, no vamos a ver las cosas espirituales. Si juzgamos y tenemos la misma opinión del mundo, no vamos a tener las cosas espirituales. Pero dice el verso que si estamos convencidos que somos de Cristo, si usted está convencido, hermanos, que pertenece a Cristo, no debería de pensar como el mundo, sino pensar como Cristo. Observar, interpretar, juzgar las cosas no por su apariencia mundana, sino en la forma en que Cristo lo hubiera hecho. Ahí hay un cambio radical de nuestro pensamiento. Y esto es solo posible con el conocimiento adecuado de las Escrituras. Y resaltemos la palabra adecuado, porque como hemos hablado en otras ocasiones, cuando vemos la tentación, Satanás cita las Escrituras. Satanás le cita las Escrituras al Señor. Satanás tenía un conocimiento de las Escrituras, pero no hacía la voluntad de Dios. Por eso es sumamente importante el conocimiento verdadero y poderlo aplicar. Recordemos que ese conocimiento se va a levantar contra argumentos, destruyendo fortalezas
que se levantan contra la vida cristiana. Por eso el conocimiento siempre es clave. Nos da información, pero también nos ayuda a cambiar. Por eso debemos de pensar como Cristo pensó. Para eso debemos de tener en cuenta las Escrituras. No hay otra forma. Dice, versículo 8, porque aunque me gloríe algo más todavía de nuestra autoridad, la cual el Señor nos dio para la edificación y no para vuestra destrucción, no me avergonzaré. En efecto, hermanos, Pablo hacía uso de su autoridad. Recordemos que en muchas cartas donde él va a hacer corrección de doctrina se presenta como apóstol de Jesucristo. Y la situación, hermanos, que debemos de tener es de que los líderes no son llamados por hombres, ni por la imaginación propia. No es que yo me levante y diga, ay, voy a ser líder en la iglesia. O que hagamos una asamblea y digamos, ¿quiénes queremos por democracia? No, dice acá que son llamados por Dios. Y es sumamente importante porque en nuestra actualidad, cuando se ve la iglesia como un negocio, hay personas que pueden abrir sus puertas y ofrecer un servicio de iglesia como si fuera un restaurante o una clínica psicológica, un lugar para desencadenar sus emociones. Eso no es llamado por Dios. Y debemos de observar que hay grandes diferencias y la Biblia nos enseña a observar esas diferencias. Aquí creo yo que hasta en mi caso, hermanos, porque podrán criticar, mire, usted es hijo de pastor y básicamente ahora es pastor. Yo creo que mi testimonio siempre lo comparé como el de Jonás, el querer ir a un lado y el Señor, hermanos, lo lleva a uno hacia otro lado. Pero esa experiencia siempre ayuda a otras cosas. Pero es como Jonás. Aún si mi papá hubiera querido que yo fuera pastor, no es el llamado de él. Y como les digo, el Señor, cuando tiene a alguien para su obra, aún le pone una ballena para llevarlo a donde Él quiera. Dice, y es importante reconocer esa situación, pues quienes tienen ese liderazgo son esclavos de Jesucristo. Y ese liderazgo dice que es para la edificación y no para vuestra destrucción. Para la edificación y no para la destrucción. En el versículo 4 habla de la destrucción de fortalezas, destrucción de ideologías, de pensamientos, de hechos, de costumbres. Pero sirve para derribar eso, derribar argumentos que llevan cautivo el pensamiento de los corintios. Pero es para edificación. No es para la destrucción de la personalidad. Los corintios necesitaban un cambio de mentalidad, hermanos. Y Pablo va con fuerza, va con autoridad, va a cambiar las mentes, a destruir la percepción que tenían ellos falsamente. Pero no es para dañar a los corintios, es muy diferente. Va a corregir. Cuando es una corrección, hermanos, es reencaminar hacia algo bueno, no a destruir a las personas.
Es importante. Y dice, no me avergonzaré, porque está seguro que Dios lo respalda. No será avergonzado. Cuando esté con ellos va a seguir diciendo con la misma fuerza, evitando las críticas que vamos a observar de la presencia de Pablo. Versículo 9, para que no parezca como que os quiero amedrentar por cartas. Veamos que aquí tenemos una situación que parte de cómo es el llamado de un líder, es de que un líder no se centra en sí mismo. Un líder dado por Dios no se centra en sí mismo, sino se debe de centrar en Dios. Pablo acá no niega su autoridad para corregir. No niega su autoridad para corregir, pero su propósito no es espantar o atemorizar por cartas, sino su propósito es corregir a los hermanos. Y aquí es importante que ese no es el propósito de un líder. Decirle, si usted no se porta bien, se va a ir al infierno. Hay personas que son legalistas, hermanos, en algunas otras religiones. También no es en la cristiandad y en otras religiones. Van así con ese legalismo. Se centran en el poder que sustentan los líderes, en dictar sus propios pensamientos. Si le preguntan, mire eso que usted está diciendo, ¿en dónde está en las escrituras? No está, pero lo digo yo y con eso basta. Entonces, ya que estamos en la época navideña, comer tamal el 24 o 25 es pecado. Bueno, ¿en dónde está eso? Usted, no sé, pero es pecado porque yo lo digo. Son personas que se centran en sí mismas. Y aún le dice, y si usted come tamal, entonces se va a ir al infierno por estar comiendo tamal. No le dicen, no coma fiambre pero tamal es pecado. Entonces, son personas que quieren atemorizar por sus propios pensamientos. Y Pablo, hermanos, el liderazgo cristiano no es porque yo lo digo, sino porque Dios lo dice. Es muy diferente. En la iglesia, en la casa, debe de ser así. No es, yo soy el jefe, entonces como yo quiero tal cosa, está así, es así. Sino es porque Dios lo dice. Ese es el liderazgo. En la iglesia, en el hogar, donde sea, quien tiene la autoridad es Dios, no la imaginación de los hombres. Y por eso debemos de centrar nuestro conocimiento en Dios. Pero muchas veces queremos atemorizar con algo que podemos llamar argumento del poder, que por cierto es un argumento falso, que se sustenta en el poder que sostiene una persona. No es así. Hasta la lógica secular, hermanos, nos muestra que un argumento es falso y se llama falacia ad verecundiam, si ustedes lo quieren buscar, por centrar en el poder que sustenta una persona. Hasta los impíos conocen que eso es un liderazgo falso. Debe de estar centrado en lo bueno
y verdadero que es la palabra de Dios. Versículo 10, porque a la verdad dicen, las cartas son duras y fuertes, mas la presencia corporal débil y la palabra menospreciable. Las cartas son difíciles, son pesadas, son severas, duras en cuanto hace una corrección. Caen a la conciencia con mucho peso, son difíciles de cumplir. Por eso son duras y fuertes, de exigencia vigorosa, con poder robusta. Pero donde se muestra mucha fuerza en la manera de escribir, también es débil en su presencia corporal. Y por eso hay un contraste. Y debemos de observar la actitud de los falsos maestros, que no están conformes con nada. Si les escribe cartas, no le hagamos caso porque es muy difícil. Y si viene Pablo, es muy débil su palabra. No están contentos con nada. Y claro, porque están juzgando en la carne. No les van a hacer caso a Pablo porque no pueden comprender lo que Pablo les dice. Por eso ese contraste de duro y la presencia corporal débil muestra un gran contraste que no les gusta nada. Y el impío, hermanos, siempre va a estar criticando. Si algo es muy dulce, que es muy dulce la forma de hablar, si no es muy fuerte, pero no va a estar nunca contento. Y hermanos, el impío es así, pero también nosotros debemos de analizar y contentarnos. No debemos de actuar como el impío que busca una religión acorde a sus gustos. El cristiano no debe buscar una religión acorde a sus gustos. Porque otra vez no se centra en la persona, sino en Dios. Cuando vamos a la iglesia, hermanos, o leemos las escrituras y nos encontramos con que nuestra mentalidad debe cambiar, sentimos duro. Decimos, el pastor qué difícil habla. Sí, nos dice, mire hermanos, esforcémonos en el conocimiento, pero yo no quiero. Eso es duro para mí. Mejor ya no voy a la iglesia el próximo domingo. Mejor cierro la Biblia. Porque queremos una religión adecuada a nuestra vida. Y no adecuarnos a lo que Dios nos dice. Pero las cartas son duras y fuertes. Cuando nos gusta realizar una acción que no es agradable a Dios, puede ser un pecado por yerro, es decir, no sabíamos, por ignorantes no sabíamos, pero hemos pecado. Cosa que también es uno de los sacrificios que tenemos en Levítico. Nos es duro admitir la equivocación y cambiar. Y peor si es algo que tenemos por costumbre. Lo he venido haciendo así 10 años, 20 años, 30 años con la misma cosa. Y de ahí me salen en la iglesia que no es así. Qué difícil el cambio. Son duras y fuertes. Pero hermanos, a nosotros Dios nos ha dado al Espíritu Santo, quien no solo nos hace sentir tristeza, porque eso es probablemente lo que vayamos a sentir, la tristeza del Espíritu Santo en algo que estamos equivocados, sino que también nos da la fortaleza para cambiar.
Filipenses 2 les recuerdo que Él pone en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces no nos opongamos. Y recordemos lo que Pablo ha dicho, y si lo pueden ver ahí en el capítulo 7, en el versículo 10, la tristeza, el arrepentimiento, hermanos, no es de que si algo me duele a mí no voy a la iglesia, o mejor cierro la Biblia, porque no me hace sentir bien a mí. Mejor no leo la Biblia, porque no me siento feliz cuando el Señor señala mi pecado. Y quiero vivir una vida hedonista desagradable a Dios, una vida de placer para mí. Y cuando me topo con algo duro y fuerte, mejor salgo huyendo. Dice, les recuerdo el 7:10, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. De que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Si cerramos la Biblia, si dejamos de venir a la iglesia o escuchar la palabra de Dios porque nos dolió, es arrepentimiento del mundo para muerte. Si es la tristeza, si no nos arrepentimos, es tristeza del mundo. Si no, es tristeza según Dios, que es para arrepentimiento, para cambiar con palabras duras y fuertes. Y dice, mas la presencia corporal débil y la palabra menospreciable. También la crítica corporal de Pablo era que él era débil, que era enfermizo. Y la forma de hablar rechazable y menospreciable. Y hermanos, por este tipo de pasajes creo yo que lo natural que podemos observar es de que si Pablo ha pasado grandes momentos difíciles, ser apedreado, ser encarcelado, latigado, naufragado, tantas cosas, lo natural es de que tenga las cicatrices de esas situaciones y por eso es débil, es enfermizo. Y cuando juzgan según el mundo, como lo está planteando los hermanos en Corintio que hacen, miran esto como este pobre señor a un hospicio deberían de meterlo, no que venga a regañarnos a nosotros, porque miran lo corporal, lo débil. Pero cuando escuchan los argumentos y lo ven según una mentalidad cristiana, hermanos, qué belleza lo que escribe Pablo. Yo no me imagino cómo predicaba, pero ha de ser algo sumamente importante, algo sumamente edificante, algo que había que prestarle atención. Pablo siendo un erudito, pero tenían como menospreciable la palabra de Pablo. Y tal vez porque su forma no era tan elocuente. Yo no sé si se recuerdan la historia de Eutico, pero si no pueden ir ahí a Hechos capítulo 20. Ahí nos habla algo acerca de Pablo. Y en este sentido, hermanos, esa palabra menospreciable no solo era la técnica de la oratoria de Pablo, sino los argumentos que no eran filosóficos ni enredados, sino eran muy claros. Les leo ahí Hechos capítulo 20.
dice versículo 7, el primer día de la semana reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y se alargó el discurso hasta medianoche. Imagínense Pablo hablando las cosas de Dios profundas durante horas. Y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos. Y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo por cuanto Pablo disertaba largamente, venció el sueño y cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto. Entonces Eutico pasó a la historia, qué triste pasar a la historia así, pero se durmió en una predicación de Pablo y se cayó de la ventana. Entonces es una situación que observamos la presencia de Pablo. Y ese tipo de cosas los corintios no miraban el contenido del mensaje, sino la forma en que Pablo hablaba. Como una palabra menospreciable, como algo que vamos a dormirnos, como a veces pasa en la iglesia, vamos a dormirnos a la iglesia. Así pasó Eutico. Entonces, no solo era la técnica de la oratoria, ni tampoco también lo enredado del lenguaje filosófico que tanto gustaban en Corinto en aquel entonces, sino que eso va a la debilidad. Tal vez hasta Pablo no tenía tanto aire ni era fuerte por lo que había sufrido en la fe, pero no valoraban todo lo que Pablo hacía. Y en este sentido, hermanos, en la iglesia ahora ya no busca, como antes los corintios, comprender. Los corintios tal vez decían, esto no es enredado, no es suficiente, sino que es como tranquilito, no nos hace pensar. Eso es lo que implicaba la palabra menospreciable. Pero ahora la iglesia no es así, tristemente. Ahora la iglesia no quiere saber las cosas. Un buen predicador no es por el contenido que habla, sino cómo me hace sentir a mí. Me hace sentir efusivo. Me habla del amor de Dios porque yo quiero ser amado, no de la vida de santidad. Eso es difícil, eso es duro. ¿Cómo amar a Dios? Eso es difícil. Mejor cambio de predicador a uno que me diga que Dios me ama sin importar lo que yo haga. Que me haga sentir bien. Si estamos buscando algo así, estamos juzgando las cosas, las cosas según el mundo, solo que hemos cambiado de época y de argumento. No es lo que dice el predicador, sino que cómo me hace sentir a mí. Yo me quiero sentir amado, lleno de cariñito. De lo contrario, para mí es algo menospreciable. Son los contrastes que hay. Y ambos son malos. Todo debe de estar centrado en Dios. Versículo 11. Esto tenga en cuenta tal persona, así como somos en la palabra por cartas, estando ausentes, lo seremos también en hechos estando presentes. Este tipo de personas cree que soy diferente en carta y en la presencia, porque en carta somos severos, pues también vamos a ser severos cuando lleguemos a estar presentes. Y hermanos, en este sentido es triste que le hablen a uno y que uno no quiera hacer caso. Ya habló bastante suave en la primera parte y está aumentando la fuerza
del discurso, porque no quieren hacer caso. Es elevar el tono en la corrección. A veces cuando somos pequeños, nuestros papás nos decían, deja de hacer eso. Y como no obedecíamos, deja de hacer eso, ya gritado. Y la tercera ya venía con cincho. ¿Por qué? Porque no quieren obedecer, o de niños no obedecíamos. Y hermanos, eso es amor. Aún el aumento del tono es amor. Porque el padre que ama corrige a su hijo. Miremos, quisiera yo que podamos ver un ejemplo de este aumento de tono con Nínive. Y para eso quiero que abran su Biblia en Jonás capítulo 3. Y espero que también puedan ahí tener rápido Nahum capítulo 1. Porque en Jonás, la historia que tenemos en Jonás es alguien que Dios le habla, ya Jonás Dios le habla, pero Jonás no quiere hacer caso y se va a otro lado. Y Dios hasta manda a un pez para llevar a Jonás a donde él quería. Es importante observar esa situación. Ya ahí ya tenemos un buen ejemplo. Pero con respecto a los de Nínive, Jonás capítulo 3, dice, versículo 4, y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Vean el mensaje de Jonás, directo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Ahí voy a dejar la lectura. ¿Por qué? De aquí a 40 días Nínive será destruida. Y todo el mundo se arrepintió. Se arrepintieron. Jonás tuvo que aumentar la fuerza de su discurso. No. Con esas palabras cortas, Nínive se arrepintió. Ahora veamos Nahum, que es otra profecía a Nínive. Nahum capítulo 1, y todo el libro de Nahum va con ese tono. Profecía sobre Nínive, libro de la visión de Nahum de Elcos. Jehová es Dios celoso y vengador. Jehová es vengador y lleno de indignación. Se venga de sus adversarios y guarda su enojo para sus enemigos. Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. Jehová marcha en la tempestad y en el torbellino, y las nubes son polvo de sus pies. Amenaza el mar y lo hace secar, y angosta todos los ríos. Basán fue destruido, y Carmelo y la flor del Líbano fue destruida. Los montes tiemblan delante de él, los collados se derriten, la tierra se conmueve a su presencia, y el mundo y todos los que en él habitan. ¿Quién permanecerá delante de su ira? ¿Quién quedará de pie en el ardor de su enojo? Su ira se derrama como fuego, y por él se hieden las peñas. Entonces, hay un cambio de lenguaje ahí. Yo espero que solo con la primera lectura ya podamos observar qué es el cambio. Jonás fue escrito 100 años antes de Nahum, aproximadamente. Entonces, los ninivitas se arrepintieron. La segunda generación probablemente no, la tercera, y 100 años después llega Nahum, ya con conocimiento de los ninivitas, de que el Señor viene con destrucción. ¿Quién permanecerá delante de su ira? Es diferente a
De aquí a 40 días, Nínive será destruida. Su ira se derrama como fuego y por él las peñas se hieden las peñas. El lenguaje es diferente, el mensaje es el mismo, el de arrepentimiento, pero es otra vez esa situación. ¿Y qué es lo que Pablo nos dice? ¿Creen que por cartas yo soy fuerte y en la presencia no? Pues voy a ir a regañarlos en presencia también. ¿Cuál es la necesidad, hermanos? Que nos suban el tono. Deberíamos de ser como los ninivitas de Jonás. A la primera no era un mensaje largo y se arrepintieron. Pero aún el Señor trabaja con nosotros y aún las pruebas nos ayuda a forjar también nuestro carácter cristiano. Bueno, versículo 12, porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos, pero ellos midiéndose a sí mismos por sí mismos y comparándose consigo mismos, no son juiciosos. ¿Qué es la idea acá? Los falsos maestros que se ubican la predicación con lo exterior. Se comparaban ellos para competir quién es el mejor. Algo que era muy frecuente en la cultura griega. ¿Quién era el mejor maestro? Y dice, no nos atrevemos a contarnos, implica clasificar, juzgar para clasificar la pertenencia a un mejor maestro. ¿Quién tenía la clase más alta? No era quién es el mejor cristiano, sino quién tiene la clase más alta. No es quién ama a Dios, sino quién puede fingir la religión para tener un mejor estatus, comparando lo superficial. Y voy a decir que comparando lo superficial porque cuando nosotros amamos al Señor, aunque demos frutos, no nos estamos evaluando uno al otro. Yo amo más que el otro. No estamos clasificándonos o comparándonos, tratando de competir. Eso sería religiosidad. Los fariseos, hermanos, yo espero que se recuerden ahí en Lucas 18, no lo voy a leer todo, pero estaba el fariseo y el publicano, y el fariseo le dice, te doy gracias porque no soy como otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Comparándose la religiosidad. Gracias a Dios que no soy como este. ¿Y cómo termina eso, hermanos? El publicano sale justificado y el otro no. Pero aún podemos ser religiosos y tratarnos de comparar nuestra religiosidad. Decir, es que yo tengo 10 años de ser cristiano. Yo tengo 30 años de ser cristiano. ¿Y para qué ha servido tantos años? ¿Para venir a jugar a la iglesia de ser cristiano? ¿O sí ha valido cada año un crecimiento espiritual ahí? Bien dice Salomón en Proverbios 27, alábete el extraño y no tu propia boca, el ajeno y no los labios tuyos.
¿Por qué? Porque ellos se alaban a sí mismos. En la religiosidad se alaban a sí mismos, midiéndose a sí mismos por sí mismos. No es una actitud cristiana. No es una actitud cristiana. Dice el versículo 13, pero nosotros no nos gloriamos desmedidamente, sino conforme a la regla que Dios nos ha dado por medida, para llegar también hasta vosotros. No hablan halagándose ellos mismos como hacen quienes tienen una medida de sí, sino que tienen un pensamiento adecuado, no para enorgullecerse, sino para reconocer que todas las bendiciones vienen de Dios. Quisiera yo que pudiéramos ver Romanos 12, capítulo 3, porque a veces comparamos o decimos que la humildad es negarse a sí mismo o alguna cosa así. Y la realidad es de que no debemos de estar comparándonos con otros ni gloriarnos desmedidamente, sino que debemos tener un concepto adecuado de sí mismos. Dice Romanos 12:3, digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que esté entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios reparó a cada uno. No es estarnos comparando, pero si tenemos alguna habilidad, hermanos, que el Señor nos la dio, no vamos a decir, ay, como yo soy humilde, no voy a hacer nada porque soy humilde. El Señor me dio tal don, pero no lo voy a ejercer porque soy humilde. Eso no es pensar con cordura. También Romanos 12:3 implica que el Señor da y debemos de reconocer eso. También no podemos decir que el Señor no nos da nada o no hago nada porque yo soy humilde. Y veamos que Pablo, hermanos, ustedes se recuerdan en la primera carta, dice que le preguntaron a él. Y Pablo sabía. Pablo no dice, ay, como soy humilde, no voy a decir la respuesta. Me voy a hacer el ignorante. No, pero no se estaba midiendo contra los falsos maestros, sino que Pablo habla sabiendo que es la gracia de Dios y depende de Dios para hacer las cosas. Esa es la medida adecuada. No es estarnos comparando los unos con los otros, sino que saber que Dios nos da, depender de Él. Ahí sí podemos decir, yo sé hacer tal cosa, porque dependo de Dios, sin llenarnos de orgullo. Dice, porque, versículo 14, porque no nos hemos extralimitado como si llegásemos hasta vosotros, pues fuimos los primeros en llegar hasta vosotros con el Evangelio. Dice, no nos hemos extralimitado, y la primera carta es una carta sumamente fuerte y no se ha extralimitado. Aún en el castigo no es extralimitarse. Los oponentes de Pablo habían argumentado que Pablo se había extralimitado y habían negado la autoridad. Como no les gusta lo que Pablo les dice, mejor niegan la autoridad y dicen, él se extralimitó. Y Pablo nos habla de que aún en la primera carta, que es un lenguaje bastante pesado, una corrección muy fuerte, no se ha extralimitado. Era necesario. Y a veces, muchas veces, hermanos, necesitamos ese lenguaje fuerte. Pero
en nuestra época, en aras del falso amor, ese lenguaje no es bien recibido. Decimos, eso no es cristiano porque me están hablando fuerte a mí. Yo no quiero que me hablen fuerte y suavecito, por favor. ¿Qué hacemos con Nahum? Aquel que habla que Dios derrite los montes. A eso mejor no lo leemos porque es muy viejito o algo así. No. Es un lenguaje fuerte y hay que aguantarlo, tolerarlo, obedecerle. Si el Señor tiene ese lenguaje, es un llamado también para nosotros. Dice, pues fuimos los primeros en llegar hasta vosotros con el Evangelio de Cristo. Y es sumamente importante esto porque si Pablo fuera un falso maestro, no tuviera la autoridad, él fue el primero en llevar el Evangelio. Si él no fuera creyente o un falso maestro, la iglesia sería falsa desde el principio. Dice, versículo 15 y 16, no nos gloriamos desmedidamente en trabajos ajenos, sino que esperamos conforme crezca vuestra fe, seremos muy engrandecidos entre vosotros conforme a nuestra regla. Que anunciamos el Evangelio en los lugares más allá de vosotros sin entrar en la obra de otro para gloriarnos en lo que ya estaba preparado. ¿Y qué es lo que nos dice Pablo? Pablo no tiene esa actitud de que otros trabajan y yo me llego a tomar la foto. Eso es muchas veces lo que pasa aún en las iglesias, en las misiones. Ahí dejan a un montón de personas hacer y solo aparezcámonos para la foto y que digan que estoy haciendo algo. Eso no es lo que pasa con Pablo. La realidad es de que los falsos maestros sí tienen esa actitud. Llegaban a donde Pablo había llevado el evangelio para distorsionar el trabajo de Pablo. Voy a leer Hechos 17:13. Cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron las multitudes. Ya habían echado a Pablo de Tesalónica, pero vieron que en Berea había otra situación que Pablo enseñaba. Fueron a perseguir a Pablo. Y eso es lo que los falsos maestros hacían. También en Gálatas 3:1 dice, oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer la verdad a vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado? También a los Gálatas llegaban falsos maestros a presentar otra situación. Y el actuar, hermanos, de Pablo no es ir constantemente a iglesias a cambiar la doctrina. Llegaba mucho a sinagogas y posiblemente Roma fue una excepción porque él quería que los romanos los ayudaran a llegar a España donde no se había presentado el evangelio. Pero habría brechas y él era uno que plantaba iglesias. Pablo en 1 Corintios 3 dice que uno planta, el otro riega, pero toda la obra la hace Dios. Sin embargo, ante el mal juicio de los corintios, los falsos maestros creían que él llegaba solo a pedir ayuda económica por la ofrenda a los hermanos en Jerusalén, o no los querían porque no había estado mucho tiempo con los hermanos en Corinto. Y esas eran parte de las críticas. Bueno, dice, mas el que se gloríese en el Señor, porque no es aprobado que el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba.
En general, las personas buscan gloriarse a sí mismos. La naturaleza humana nos lleva a buscar lucirnos en lo material muchas veces. Decir, mire el carro nuevo que compré, o mire el teléfono nuevo que compré. Ahí tratarnos de lucirnos. Mi ropa es más lujosa. Es algo que nuestra naturaleza pecaminosa nos lleva a lucirnos ante los otros. Algunos en lo material, otros en lo intelectual. Mire la maestría que acabo de sacar, el libro que acabo de leer. La realidad es de que es muy triste cuando también pasa en lo religioso. Y pasa en lo religioso. No hacen las cosas por amor a Dios, sino para lucirse de las cosas. Mire qué espiritual soy yo. Hasta practican una oración una y otra vez para que usar un lenguaje florido. Y andan con situaciones rituales de religiosidad. Como los fariseos otra vez, ahí en Mateo 23, 27, Jesús les dice a los fariseos que ellos son sepulcros blanqueados, sepulcros adornados, bonitos de frente, pero llenos de inmundicia. Y hermanos, cuando no buscamos la gloria del Señor, es ser un sepulcro blanqueado uno. Podemos lucirnos ante las personas por lo material, por lo intelectual, por lo religioso, pero adentro es una inmundicia lo que estamos haciendo. Por eso el que se gloríese en el Señor. Porque no es aprobado que el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. Y el creyente debe buscar todo para la gloria de Dios. No es tanto para la opinión de los hombres. Y voy a decir que muchas veces la opinión de los hombres nos pueden ayudar como un índice de nuestro crecimiento espiritual. Si antes llegaba el viernes y los compañeros de trabajo decían, es viernes y el cuerpo lo sabe, y todos a tomar el viernes, pero luego ya cambió su vida cristiana y es viernes y el cuerpo lo sabe, ignoremos a esa persona porque no participa con nosotros. Eso es un buen índice de crecimiento espiritual. No es aprobación del mundo, pero es un buen índice de su crecimiento espiritual. Si yo antes era alguien iracundo y mi esposa me dice, qué bueno que ya no eres tan iracundo, eso es un buen, no es halago, no es para gloriarme, pero es un buen índice de una opinión de los seres humanos. Entonces, es un índice. Sin embargo, todas las cosas no se hacen para el ojo humano, sino para la gloria de Dios. Si dejamos de tomar licor los viernes, es para la gloria de Dios. Si ya no soy iracundo, sino que doy el fruto del Espíritu, que es amor, es para la gloria de Dios. Las personas van a observar ese cambio y nos pueden dar su opinión, pero no es para quedar bien con las personas, sino para gloriar al Señor. Y dice que no nos alabemos a sí mismos, sino a aquel a quien Dios alaba. Cuando lleguemos al tribunal de Cristo, hermanos, y presentemos nuestras obras, todas nuestras obras, ahí Dios va a mostrar,
va a probar, va a hacer manifiestas nuestras obras. Y las que hemos hecho adecuadamente serán oro, plata y piedras preciosas. Ahí el Señor nos va a probar nuestras obras. Si no hacemos las cosas para gloriarnos en el Señor, lo que le vamos a presentar es un costal de paja, heno y hojarasca. Entonces no vamos a salir aprobados, sino que vamos a ser salvos como por fuego, como dice la primera carta a los Corintios. Así que cuando hagamos las cosas, hermanos, hagámoslas para el Señor. Y estas van a ser recompensas también de oro, plata y piedras preciosas para la gloria de Dios. No para su gloria, sino para la gloria de Dios. Así que, hermanos, es muy importante esa advertencia de juzgar las cosas según la carne. Aquí hablamos sobre todo de algunas situaciones de índole intelectual. Debemos de estar preparados, pero no juzgar según la carne, sino tener la mentalidad de Cristo. Señor, te alabamos y Señor, te pedimos también que tú trabajes en nuestro corazón, Señor, que sea un corazón tierno de carne y no una piedra. Pero si aún, Señor, endurecemos nuestro corazón, tú quebrántalo y permítenos observar las cosas según la mente de Cristo, no en nuestra propia opinión. Que no nos alabemos, Señor, a nosotros mismos, sino que todo sea para tu gloria. Ayúdanos a cambiar nuestra mentalidad. Ayúdanos, Señor, a ver cada día más y más tu misericordia y poder contestar a esa misericordia obedeciéndote, agradándote a ti. Señor, que no huyamos de la santidad, sino que como buenos hijos tuyos nos sometamos a tu voluntad. Te alabamos, Señor, y pedimos esta bendición de poder obedecerte porque tu voluntad es buena, es la mejor para nuestras vidas. Y si no comprendemos eso, es porque seguimos pensando con una mentalidad mundana. Ayúdanos, Señor, bendícenos y guárdanos. Amén.